Saben que los sábados, los martes estoy hablando del tiempo que estuvimos allá en Israel. Y todavía queda, dice, sí. ¿Por qué Jerusalén? Ese es el título para hoy. Esa es una foto que tomamos hablé la primera vez que vinimos allá, del monte de Scopus o del monte del Ojeador, uno de los montes de Jerusalén. Estamos en un mirador y se ve todas las planadas de las mezquitas que llaman ahora, o el monte del templo, tiene varios nombres. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué creen ustedes que se eligió esa ciudad, esa tierra? ¿Por qué sería? ¿Por qué tanta historia, tanta política, tanta movida allí en Jerusalén? ¿Por qué? Pregunte, ¿por qué Jerusalén? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Dígale que está a su lado. Buena pregunta, buena pregunta. No se podría explicar ni con una tesis doctoral por qué Jerusalén. Porque es el centro de la espiritualidad o el centro por el sol que surge todo lo que ha surgido en los últimos milenios, prácticamente hay mucho significado. Recuerde que ahí pasó Jesús sus últimos días. Hablábamos de Capernaum, ¿cierto? Que era donde Él siempre estaba. Jesús era bienvenido a casa. Hablamos de Jericó, una ciudad importante. Jesús pasó por allí. Hablamos de toda la región de Galilea, de Judea, que visitó el Maestro. Pero los últimos días, los últimos tiempos, Él estuvo en Jerusalén. Por algo sería. Es importante todo esto. Y ahí él estuvo pues, en la ciudad de Jerusalén, estuvo en la cercanía, él iba mucho a casa de Marta, de María y de Lázaro, que estaba en Betania, que es apenas a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Y él las últimas semanas estuvo rodeando Jerusalén, entraba, compartía, salía y estuvo ese tiempo en Jerusalén, el Huerto de los Olivos, que precisamente donde está este mirador, el Huerto de los Olivos sería por ahí a la derecha, sería el Huerto de los Olivos, una zona justamente enfrente allí de lo que es el templo, el monte del templo. Entonces es importante estar ahí, lo que quedamos marcados y sé que Dios todavía está procesando cosas de las que aprendimos. ¿Por qué Jerusalén? Dígale que está a su lado, porque ahí residen las promesas de Dios. Ahí residen las promesas de Dios. Ahí residen las promesas de Dios. Ya lo dice la palabra de Dios. No es cuestión de lo que el hombre dice, es cuestión de lo que Dios dice. Jesús lo diría con estas palabras: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios eligió esta ciudad o esta tierra. Entonces, ¿por qué Jerusalén? Por las promesas de Dios, esa es la clave. Ahí se desarrollan las promesas de Dios. Podemos decir que Jerusalén no solamente es capital del Estado de Israel, es capital del planeta Tierra. Podemos ir un poco más allá, es capital del universo. Aunque el planeta todo es capital del universo, Jerusalén es el centro, porque ahí es donde va a descender precisamente la ciudad celestial. Dice que viene ataviada, una ciudad preparada desde casi la eternidad, la ciudad de la Nueva Jerusalén, y se va a sentar ahí. Mira, lo tienen todo preparado para que esa ciudad celestial se asiente ahí donde está esa cúpula dorada, la cúpula del domo, de la roca. Y hay otra mezquita por ahí que ahora son territorios de religión musulmana. Ahí donde está va a ser ¡pah! Y va a encajar. ¿Lo sabía? ¿Y saben qué es la Nueva Jerusalén, verdad? ¿O no saben lo que es la Nueva Jerusalén? La ciudad celestial. Ahí van a estar los que hemos creído, los que hemos pasado este tiempo en la fe incondicional de Jesús. Entonces es importante. En la relación con Dios, Jerusalén representa tantas cosas que podría estar hablando todos los martes. Estamos en enero, hasta que acabara el año y no terminaríamos de hablar de lo que representa y lo que representa nuestras vidas del día de hoy. Jerusalén, es la relación, que es la entrega. Ahí está, como les digo, el monte del templo. Eso es una explanada gigante donde están esas mezquitas. Ahí donde antiguamente se asentó el templo de Salomón, donde luego se construyó el templo de Nehemías, que llamaron más tarde el templo de Herodes, que él amplió esa explanada. Ahí está afincado el templo. Ahí estaba. También se llama el monte Moriah. ¿Recuerdan qué sucedió en el monte Moriah? Hay que leer la palabra de Dios. En otras palabras, Jerusalén nos hace una pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a entregar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Eso es Jerusalén.
Es la ciudad de la entrega, es la ciudad de la rendición incondicional, es la ciudad del sacrificio. Eso es Jerusalén entre tantas otras cosas. Y tiene que ver con cuánto amas a Dios. Todos podemos pensar que amamos mucho a Dios, pero Jesús lo dejó claro esa última noche que estuvo cenando con sus apóstoles. Él les dijo, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y dijo, en esto sabrán que son mis seguidores, que os amáis los unos a los otros. Mira que está a su lado. Denle un abrazo así. Dígale, te amo. En esto sabrán que son mis seguidores, en que os amáis, y aunque le caiga mal. Eso tiene que ver con Jerusalén. Jesús se entregó en Jerusalén, cerca de ahí a la derecha, en aquellos árboles, por esa zona de ahí, estaba el huerto del Getsemaní. Ahí Jesús la última noche él salió del aposento alto, de aquel aposento que habían preparado en Jerusalén, salió por las murallas y estuvo ahí con sus discípulos, esperando a sus verdugos. Esperando que lo fueran a buscar, dice, es la hora, ahorita vienen a buscarme. Le dijo a los suyos, oren conmigo un tiempo. Aquellos no oraron, aquellos estaban muy cansados, pero él estuvo esperando a sus verdugos en Getsemaní. Getsemaní precisamente es el huerto que simboliza donde se prensaba la aceituna para sacar el aceite virgen extra de aceituna. Entonces tiene que ver con todo esto, con un lugar que te exprime. Alguna vez hemos dicho que uno no sabe lo que tiene adentro hasta que no los cachan, ¿verdad? Cuando no los cachan es cuando sale lo que hay adentro. Eso estaba pasando con Jesús. Fue exprimido como la aceituna que es exprimida para sacar el mejor aceite. El primero que salía y ahí estaban esas prensas de donde escachaban las aceitunas ahí cerca del huerto de los olivos. Entonces todo es un lugar de entrega, de rendición, de sacrificio, de hacer la voluntad del Padre. Eso es Getsemaní. Hoy sabemos que estamos en la cultura de la comodidad, ¿verdad? ¿Sabía que estamos en la cultura de la comodidad? A usted tiene un cepillo eléctrico, usted le da un botón y usted no mueve la mano. No tiene ni que mover la mano. ¿O no? Yo sé que mañana van a inventar un dron que usted abra la boca así sentado en el sofá y el dron va a venir. La cultura de la comodidad. Cuanto menos nos movamos, mejor. Eso nos enseñamos. Hay que conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Hay gente que dice, a mí si me pagan por no trabajar, yo mejor, yo contento, ¿o no? Eso dice. Ahora está la lotería esa que dice un sueldo de por vida, todo el mundo bien, un sueldo de por vida sin hacer nada. Pero eso no dice la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen el Evangelio? El Evangelio dice, el que no trabaja, que no, o en otras palabras, que se muera de hambre. El que no trabaja, que no coma. Pero nosotros decimos, a ver si me pagan por no trabajar. Hay una contracultura al mensaje del Evangelio y no somos conscientes por qué es tan común, es tan social, es tan llamativo, que gusta, que parece que fuera normal, no es normal. Y Jerusalén es, como digo, la capital. Si usted ve el libro de Daniel, dice que las profecías están enfocando a Jerusalén. Dice, pondré mi plomada, como si Dios fuera un albañil. Dice, y el punto de la plomada, cuando usted va a hacer una pared, tiene que aplomarla para que quede bien recta, porque si no, si la levanta mucho se le cae. Él pone la plomada y dice, la plomada está puesta ahí sobre Israel y sobre Jerusalén. Es el eje de las profecías divinas, el eje de las profecías de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que escogió ese punto. Y en el momento que Dios lo escogió, el mundo espiritual se mueve en función de ese punto donde Dios establece, aquí voy a hacer esto, esto y esto. Es como en nuestras vidas, Dios la escoge usted para un propósito y en ese momento ahora se convierte en una lucha entre el bien y el mal, entre su voluntad y la voluntad de Dios, entre lo que usted quiere hacer y lo que Dios quiere hacer en usted. Y a veces se contradicen esos puntos. Por eso Jesús tuvo que pasar también y terminar sus días en la condición que estaba en Jerusalén. ¿Usted recuerda a Abraham? ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿Cuántos conocieron a Abraham? ¿Alguna vez se lo presentaron? Ahí está la palabra de Dios. El Espíritu Santo presenta personajes en la palabra de Dios. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, por la zona de Babilonia para allá, y de pronto recibe un llamado de Dios. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja tu familia, trae tu esposa y ven que te voy a llevar a una tierra, que no te voy a decir cuál es, pero te va a ir bien. Y Abraham dice que en fe escucha el mensaje de Dios, la palabra de Dios y sale de su tierra. ¿Cómo salió? Diga que está a su lado, por fe. No sabía dónde iba, no sabía qué peligros iba a afrontar,
no sabía dónde iba a llegar, pero él salió por fe, porque creyó, y llegó precisamente a toda esta región, a la tierra de Canaán, mucho antes de que todo eso estuviera edificado, muchísimo antes, la región de Canaán. Luego estuvo muchos años dando vueltas en todo lo que es actualmente hoy Israel. Y años más tarde, cuando estaba ahí, después recuerda, con 99 años, él tiene el hijo de la promesa llamado Isaac, conoce la historia. Después de tantos años de esterilidad, llega Isaac, y cuando Isaac tiene 12 años, un día le dice Dios: mira, vas a tener que sacrificar a tu hijo, a lo más que amas en el mundo, vas a tener que llevarlo a hacer un altar, cortarle el cogote, desangrarlo, quemarlo, porque esto me es grato a mí. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Pero dice que donde estaba residiendo Abraham, que era precisamente al sur del actual Israel, a donde Dios le dijo que fuera, habían 3 días de camino. ¿Saben dónde lo llevó Dios? Ahí, a ese monte, cuando nada de eso estaba, solo había un montículo. Ahí 3 días estuvo caminando Abraham con Isaac y 2 de sus criados para llegar al monte Moria. Antes de tantas cosas ya Dios había elegido ese lugar y dijo: Abraham, no puedes hacer el sacrificio de tu hijo donde a ti te parezca, no puedes hacerlo a tu manera. Encima que es difícil, te voy a decir que vas a tener que ir lejos, a 3 días de camino estás viviendo para subir a ese monte y ahí lo vas a sacrificar. ¿Y qué hizo Abraham? Hágase a voluntad del Señor. ¿Te cree que le fue fácil para Abraham? ¿Te crees que ya el tercer día, cuando estaba subiendo esa montaña, 3 días, estaba subiendo esa montaña, estaba diciendo: Dios no me va a hablar más nada, Dios no va a decir que no, no le estoy demostrando a Dios que lo amo, que estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿cuándo me va a decir que no? Él no. Y él siguió, y cuando llega, usted conoce ese diálogo con el muchacho dice: papá, ¿dónde está el sacrificio? Está la leña, está el cuchillo, está la soga, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la cabra que vamos a matar? ¿Y qué decía Abraham? Tranquilo, hijo mío, Dios va a proveer el carnero para el sacrificio. Y cuando llega arriba dice Abraham: aquí no hay ningún carnero. Dice que ata al hijo en ese monte, en el monte Moria o en el monte del templo. Fue el lugar que escogió Dios para ver el corazón de Abraham, para ver el corazón del hombre, para ver hasta dónde estaría dispuesto usted a llegar por amor a Dios. Por eso es el lugar del sacrificio, es el lugar de la rendición incondicional. Eso fue a Abraham. Yo sé que si usted se lo dice Dios, usted cuando cada uno conoce a dónde llega, y Dios también sabe a dónde llegamos. Se lo hizo a Abraham, por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Más dice el libro de Hebreos que Abraham, cuando estaba a punto de cortarle el cogote al niño, él dijo: aunque yo le corte ahora el cuello y lo desangre, yo sé que mi Dios es poderoso para volverlo a meter la vida en el niño y que salga bien. Hasta ese punto era la fe de Abraham, porque él sabía que habían promesas sobre ese hijo. Es el hijo de la promesa. Dios me dijo hace años, era la promesa. Lo he enseñado, le he acostumbrado, le he dicho: tú vas a hacer cosas grandes, y ahora Dios me lo pide. Ojalá me hubiese pedido mi propia vida, dijo Abraham, pero me pidió la vida de mi hijo. Y eso fue en ese monte. En otras palabras, la actitud, la disposición, la determinación de Abraham es el que hace que ese montículo, esa montaña, quede sellada en el mundo espiritual para que miles de años después se asiente ahí la nueva Jerusalén. Abraham está marcando el futuro de toda la historia de la humanidad, de la historia espiritual de la humanidad. Y él no era consciente de hasta qué punto tus decisiones van a cambiar esta isla, van a cambiar tu casa. Tú ahora no lo ves, pero lo que tú determines, lo que tú decidas, lo que tú rindas, lo que tú entregues, va a transformar el futuro de muchas personas, de muchas vidas. Entonces esa montaña, el monte Moria en Jerusalén, representa esfuerzo, representa sacrificio, representa obediencia, representa acción. Todo eso. Hoy muchas veces decimos que está el día frío, no tengo ganas de ir al culto. ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿Quién ha dicho alguna vez? Levanta la mano, ¿quién lo ha dicho? ¡Ay, menos mal que hay gente sincera aquí, guapa! Algunos más no levantan la mano y yo sé que lo ha dicho. Por lo menos lo ha pensado, por lo menos lo ha pensado. Por lo menos lo ha pensado.
Hoy, y a veces pensamos, y encima no voy a ser hipócrita, porque si no tengo ganas de ir, ¿para qué voy a ir? ¿Para ser hipócrita? Lo pensamos también, ¿no? Eso es para justificar lo que pensamos, claro. Eso, porque somos así. ¿Por qué somos así? Porque yo no sé, porque no nos hicieron, pero lo somos. Yo te pregunto, ¿tú tienes todos los días unas ganas tremendas de ir a trabajar? ¿Cuántos se levantan y dicen, tengo unas ganas tremendas de ir a trabajar? Sobre todo ahora, que hace más frío por la mañana, que la cama está calentita. Tú dices, hoy sí, hoy la cama está calentita, pero yo estoy deseando entrar a trabajar. Me muero de ganas. ¿A cuánto les pasa? Ni a uno. ¿Cuántos dirían, yo prefiero quedarme aquí que está lloviendo? Prefiero quedarme aquí una horita más, 2 horitas. ¿A cuánto les gustaría quedarse acostado? Levanten la mano y decían, ¿cuánto les gustaría quedarse acostado? Pero al final terminan yendo, ¿no? ¿Por qué? Nadie te obliga. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que vayas, ¿o sí? El cuerpo te dice, no vayas, quédate acostado. Tú dices, no, yo sé que el cuerpo dice que no, yo sé que ayer trasnoché, yo sé que hace frío, yo encima pero me voy a levantar y voy a ir. Y al final haces lo que el cuerpo te dice que no hagas. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque tienes un compromiso, tienes una responsabilidad, porque tienes que pagar muchas cosas, porque no quieres perder el trabajo, porque al final vence la desgana de ir y dices, no, yo voy a ir. Y te levantas y apareces en el trabajo, ¿verdad? A lo mejor llegas 5 minutos tarde, a lo mejor llegas 10. Si no lo has hecho mucho al mes, a lo mejor cuela. Ya si lo has hecho 2 o 3 veces, ya no puedo llegar tarde, que ya termina. ¿Es o no es? ¿A qué sucede? Usted, sin ser consciente, está haciendo un sacrificio para ir a trabajar. ¿Es o no es? Casi todos los días, sobre todo en invierno. ¿O no? Si por casualidad el jefe le dice, mañana tienes que venir 1 hora antes porque mañana viene no sé quién, mañana está el hotel lleno, mañana pasa esto, mañana hay que sé qué, te dicen, sí, mañana tienes que venir antes. Pero va 1 hora antes, ¿no? ¿A que sí? Hace usted el sacrificio de ir, ¿no? Y lo hacemos siempre, lo estamos haciendo toda la vida, sacrificio. Yo me pregunto, ¿por qué para buscar a Dios, para tener un tiempo de comunión con Dios, para leer en la palabra de Dios, no pensamos lo mismo, no actuamos igual? ¿Por qué no decimos, hoy no tengo ganas de ir al culto, no tengo nada de ganas de ir al culto, pero voy a ir porque quiero alabar a mi Dios? O porque dice, yo hoy no tengo ganas de levantarme porque el sábado, para un día que me puedo levantar a las 10, pero es que llevo toda la semana levantándome a las 6 para ir a trabajar, para perrilla. ¿Por qué no tenemos ese mismo pensamiento para buscar a Dios? Nos cambia el pensamiento. Nos vence el cuerpo dice, no, yo me levanto más tarde para leer la palabra. Yo doy la vueltita, yo lo hago aquí en la cama, yo estoy orando en la cama. Usted no está trabajando en la cama. Le ha pasado, ¿no? Y después se lo cree. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Por qué para unas cosas hacemos a otras y para otras no? Tiene que ver con sacrificio. Nos sacrificamos para ir a trabajar, pero parece que con las cosas espirituales, sacrificarme para leer la palabra, sacrificarme para buscar de Dios, para sacrificarme para tener un tiempo, porque no entendemos que el sacrificio es morir a nuestra voluntad. Es morir a lo que la carne te dice, a lo eso. Lo hacemos en lo laboral. Lo hacemos con nuestros niños si tienen que ir al colegio. No tengo ganas de levantarme, pero el niño tiene que estar al colegio, tengo que preparar desayuno. Lo hacemos por ello. Lo hacemos por lo laboral. Lo hacemos por una cita con el médico. Hay quien lo hace para ir a pescar. Yo no me levanto nunca, pero cuando voy a pescar tengo que estar a las 4 de la mañana para el sur. Y lo hacían para ir a pescar. Pero dice, ¿para buscar a Dios? No, para buscar a Dios no. Porque yo sin ganas no lo busco. Para todo lo demás nos sacrificamos. Pero para lo que tiene que ver con Dios, ya decimos, es que no me nace. ¿Te nacía ir a trabajar? No, tampoco, pero fuiste. ¿Por qué somos así? Yo creo que porque a veces no entendemos qué significa Jerusalén. No entendemos qué significa el monte del templo, el monte del sacrificio. ¿Usted cree que Abraham iba contento para arriba? ¡Qué feliz soy! Voy a cortar el cuello a mi hijo. Voy con tantas ganas a hacer este sacrificio. ¿Iría así Abraham?
¿Iría así Jesús cuando estuvo ahí enfrente en Getsemaní, que sabía que ahí enfrente lo iban a crucificar, lo iban a clavar, lo iban a condenar? ¿Iría Jesús, qué bien, al final voy a morir por todos estos desgraciaditos? ¿Iría contento y feliz? ¿O dijo, pase de mí esta copa? Si puede, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Si es por mí, no voy. Pero si tú quieres que vaya, voy. Eso se llama sacrificio. Eso es buena parte de Jerusalén. Sacrificio. ¿Por qué? Porque Jerusalén son las promesas de Dios y es sacrificio. Son ambas cosas. No se pueden conseguir las promesas de Dios sin sacrificio. Y eso es lo que a veces nos han vendido. Tranquilo, que ya Cristo murió. Él se fue el que sacrificó. Sacrificó, claro. Él se sacrifica por nuestra salvación. Él se sacrifica para que el Espíritu Santo pueda venir para santificarnos. Pero nosotros tenemos que hacer algo. No puede ser que pasemos todo el año sacrificándonos para un trabajo y que no tengamos el valor y el sacrificio para decir todos los días voy a buscar en tu palabra. No puede ser. Abraham fue el hombre que tomó posesión de ese monte, de la promesa de Dios, de ese lugar. Cuando él hizo aquel acto que después llega el ángel y dice, no, Abraham, tranquilo. Y aparece ahí un carnero enredado y tal. En ese momento la puerta espiritual de los cielos quedó sellada en ese lugar. Porque tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer, tiene que haber alguien que marque la diferencia, que esté dispuesto a amar a Dios de tal punto que selle la isla, que selle su casa, que selle su hogar, que selle su empresa, que selle su puesto de trabajo, porque esté dispuesto a lo último por seguir a Dios y por entregarse a Dios, por rendición, por hacer la voluntad. En este mismo monte que vemos ahí, debajo de esa cúpula, David, siglos después, el rey David, dice que él hacía algo que no debía, cae en desobediencia. Como era el rey, dice que el ángel destructor, el ángel de la peste, de la muerte, de un ángel que venía de Dios, empezó a hacer estragos en la población por la desobediencia, porque el pecado siempre va a hacer estragos en tu familia, en tu casa y a tu alrededor. La desobediencia produce eso. Y cuando llega el ángel de la muerte y está, dice que David se arrepiente de corazón, pero ya Dios había dado la orden y la peste había comenzado en el pueblo de Dios. Y cuando David se arrepiente en su corazón, viene el profeta corriendo, dice, Dios sabe que te has arrepentido, vete y haz sacrificio, detén la plaga. Sacrificio. Y David dijo, yo no tengo ganas de orar ahora, de buscar a Dios en oración porque hace frío, yo no tengo ganas. Dijo eso David. Dice que David iba corriendo y dice, el ángel está ahí. En ese monte estaba el ángel. Y dice que él mira y vio un ángel con una espada desenvainada que iba ya a por Jerusalén. Había estado alrededor de la tierra de Israel. Iba a comenzar la plaga en Jerusalén. Y él sube ese monte corriendo y dice, hay que hacer un altar aquí, hay que hacer sacrificio a Dios. Y le dice al dueño de ese monte, que era un tal Arauna, ese mueble, usted lo encontrará en Primera de Crónicas, creo que 16 o 21. Ahí está, dice que cuando él llega, dice, véndeme este terreno que hay que hacer un altar a Dios. Y le dice a Arauna, tranquilo mi rey, si es para hacer un altar a Dios, si es para hacer un sacrificio, si es para hacer el bien del pueblo, yo te regalo el terreno, te regalo la montaña, te pongo los bueyes, pongo las piedras y mando a mi hijo. Y dijo David, no, algo así dijo, lo apunté por aquí, eso jamás acontezca, que presente yo sacrificios a mi Dios, que nada me cueste, no, que me cuesten. Pero nosotros no entendemos eso a veces. Y dice que compró el monte por su debido precio, compró los muelles, hizo el altar y sacrificó. Y en ese momento el ángel se retira de Jerusalén. Abraham había sellado ese monte siglos atrás. David seguramente, no sé si sabría que era ese monte, pero ahí fue donde él tiene la visión del ángel que venía contra Jerusalén. Y él ahí hace un sacrificio que le cueste. ¿Te cuesta levantarte para orar? Una hora antes de salir a trabajar. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta tener el tiempo de sobremesa quizá? En vez de tomar la siesta, orar esa media hora que tienes cuando terminas de almorzar y vuelves otra vez por la tarde. ¿Te cuesta por la noche soltar el mando para decir voy a buscar a Dios un rato antes de acostarte? ¿Te cuesta leer la palabra de Dios? ¿Te acuesta? Pues dijo David, no ofreceré sacrificio aunque no me cueste. Qué bueno es que nos cueste.
Porque cuando te cuesta, estás diciendo, yo sé que mi cuerpo dice no, pero yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que Él quiere. Así que si te cuesta, da gloria a Dios. Alégrate cuando te cuesta y lo consigues, porque eso es lo que estaba sucediendo. Pero a veces ponemos excusas. Bienvenido si te cuesta a Jerusalén, al sacrificio de obediencia, un sacrificio de rendición, un sacrificio donde vas a ver la mano de Dios. Porque tanto Abraham como David vieron la mano de Dios. ¿Y qué diremos de Salomón? Salomón en ese mismo lugar que Abraham estuvo, que estuvo David, ahí levanta el templo de Salomón. Una de las antiguas maravillas de la humanidad. El gran templo, que era una delicia verlo, pero que se queda corto con la Nueva Jerusalén. Ahí estaba. Y el templo no es nada más ni nada menos que el lugar de sacrificio. Ese era el templo. Ahí llevaban sus ganados, las ovejas, las cabras, los toros, los bueyes, las vacas. Ahí sacrificaban. Ahí hacían todas las fiestas. Ahí se celebraban todas las cosas. Era el lugar de oración. Ya lo dijo Jesús. Entonces era llamado casa de oración. Era el lugar de adoración. Era el lugar donde el hombre conectaba con Dios. Por eso era tan importante Jerusalén. Lo más grande de Jerusalén es que ahí estaba el templo. Que por cierto ya no está. Y dice que cuando Salomón inaugura el templo, no dijo, qué bonito me quedó, qué bien, no. Dice que los sacrificios, dicen, 1000 bueyes presenta solo Salomón. ¿Usted sabe lo que son 1000 bueyes en sacrificio? Cuente hasta 1000, se aburre de contar hasta 1000, por encima sacrificarlo. Tuvieron que consagrar a sacerdotes, gente que tuvo que salir porque no había tanto sacrificio. Y dice que cuando, pero, y a veces, ¿y por qué? Pero si hubiese bastado con un buey solo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué tuvieron que sacrificar 1000 bueyes? ¿Por qué sería? ¿Por qué será? Porque le plació a Salomón. Porque Salomón sabía que todo lo que tenía, que todo lo que era y que todo lo que hacía, y que toda la genética de su padre, de David, y todo lo que había sucedido, era por medio de Dios. Entonces, si todo lo que yo tengo es de Dios, Él no dijo, ay, me voy a quedar sin 1000 bueyes ahora, me voy a quedar sin los 1000 bueyes, y mira tú, ¿para qué? Para nada, para matarlo. Que yo con esos bueyes hago fiesta, que yo con esos bueyes llego a fin de mes, que yo con esos bueyes... No. Él pensó diferente. ¿Por qué? Porque Él conocía a su padre, que era un hombre de sacrificio, un hombre de entrega, un hombre de rendición. Y Salomón dijo, lo que tengo, todos los bueyes que hayan, 1000 bueyes, y empieza a sacrificar, porque él entendía, y dentro de las promesas de Dios, él entendía que Dios le había dicho, en ese templo que vas a levantar, ahí voy a habitar, ahí voy a estar, ahí compartiré, ahí cuando te vaya mal habla, que yo te voy a escuchar, ahí cuando te suceda algo, ahí estaré yo, ahí estará puesto mi oído, ahí estará puesta mi atención en el templo, y como él lo entiende, que Dios está ahí, Él dice, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Y lo que se le ocurrió fue 1000 sacrificios de bueyes. Y no sé cuántas cabras y ovejas y tal. Dice que tanto era que el día que se inauguró el templo, la presencia de Dios cayó. ¿Por qué? Porque había gente sacrificada, gente rendida, gente que dice, todo lo haga falta, Señor, me lo entrego todo. Porque no eran las cosas que estaban entregando, era la disposición del corazón. Pero cuando tú estás dispuesto en el corazón, vas a sacrificar. Vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar energía, vas a sacrificar esfuerzo, vas a sacrificar... Tú sabrás que tienes que sacrificar, pero lo vas a hacer de corazón. Él sabía que en las promesas de Dios, en esas promesas que había, él encontró dentro de las promesas, dentro de los sacrificios, el estar gozoso. El elegir una alegría. No decía, ay, 1000 bueyes. No, al contrario, qué bueno que tengo 1000 bueyes para dar. Y si Dios me pide 10,000, lo que tengo. Y había gozo, había bendición. Se convirtió en eso. Hoy sabe que somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Lo sabía? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿No sabéis? Hágase así. Que sois templo de Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Está contento? Por eso no está el templo ahí. Por eso Jesús dijo, destruiré este templo.
De esto no va a quedar piedra sobre piedra, nada. Porque hay un nuevo templo, que es el tercer templo. Y no estoy hablando de la Nueva Jerusalén, es su vida. ¿No sabéis que sois templo, dice el apóstol, del Espíritu Santo? Y sigue diciendo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es, ¿cómo es? Es lo que vosotros sois. Sonríe al que está a su lado. Dígale, eres santa, amiga. Eres santo. Yo sé que no tienes cara de santo, yo lo sé. Yo sé que no se te pone una corona aquí, o sí, en el mundo espiritual, no lo sé. Pero dice que nosotros somos santos. Si somos templo del Espíritu de Dios. Y tenemos que saber qué hacemos con este templo. Pero siempre en el templo se presentaban los sacrificios. En otras palabras, aparte de la palabra dice, vosotros sois sacrificio vivo. ¿Qué somos? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es un sacrificio vivo? Cuando usted no tiene ganas, pero hace un sacrificio vivo, usted. Cuando usted no tiene ganas, pero hace un sacrificio vivo, usted, Señor, no tenía nada de ganas, pero me sacrifico. Sacrificio de rendición, sacrificio de entrega, sacrificio de hacer no lo que mi cuerpo quiere hacer, no mi voluntad, no porque la cama está buena. Si lo haces para el trabajo, ¿por qué no lo haces para el reino? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sacrificio de Dios. Entonces el corazón de Jerusalén era el templo. Ese era el corazón de Jerusalén. Por eso Dios se encargó que se desapareciera ese templo de Herodes en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Y no se va a levantar hasta que la iglesia no sea elevada. Y mira que están los preparativos para el tercer templo, pero el tercer templo viene del cielo, el cuarto templo, si nos contamos a nosotros. El corazón de Jerusalén era el templo y Dios había prometido habitar, morar ahí, y el templo hoy es nuestra vida. La pregunta ¿es nuestra vida hoy un sacrificio grato a Dios? ¿Nos estamos sacrificando todos los días? Ya lo dijo Jesús, tome su cruz. ¿Quién es su cruz? Nosotros. Su carne es parte de su cruz. Tome su cruz y sígame. Y haga lo que yo le digo. Y cumpla el mensaje. ¿Quiere ver el poder de Dios en su vida? Sacrifique. No, Señor, lléname de poder. ¿Y tú qué haces? ¡Oh, yo tengo sueño! Hoy me levantaron en el trabajo. Hoy no voy a ir. No vaya, no pasa nada. Si Dios lo ama de todas maneras. Pero no espere que el templo sea lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el templo se llenaba cuando había sacrificio. Presenta Salomón los 1000 bueyes y la gloria de Dios cae allí y aquello. Presenta David el sacrificio, el ángel se retira. Presenta a Abraham el sacrificio y baja un ángel, tranquilo Abraham. Te suplo, ahí tienes el cordero. Y lo que hoy has hecho va a marcar las generaciones. Y serás llamado Padre de la Fe. ¿Qué es? El sacrificio. Porque el sacrificio demuestra nuestro amor. Ya está bien decir, te amo Dios, pero no pienso cumplir tus mandamientos. No lo amas. Pero nosotros lo amamos, ¿verdad? ¿Lo amamos? Por eso hemos venido. Si no nos hemos quedado fuera, que también estaba fresquita la noche. Pero hemos venido, porque la amamos. Jesús estuvo en Jerusalén. Y ya les digo, ¿será nuestra vida un sacrificio? Porque después la religión vino a hacer otra cosa. Sí, hay que sacrificar. Y pone a unos tíos con unos látigos. ¡Ay, sacrificio! ¡Ay, penitencia! ¡Ay, sacrificio! ¡Ay, eso nunca lo mandó Dios! Y si vas a Jerusalén hoy, te vas a encontrar gente por lo que llaman la Vía Crucis, o el camino que dicen que tomó Jesús, que nada tiene que ver con el que tomó Jesús, porque está 20 metros más abajo, o 30. Pero va la gente y hay un cartel que dice, aquí se le cayó la cruz. Y entonces van con todos con una cruz. Y uno tira la cruz y el otro llora. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Sacrificio. Eso no es un sacrificio. Eso es religión. Eso es espíritu de ignorancia. Eso es lo que inventó después la política para global las masas. Y detrás de esa política estaba la mente del enemigo de Dios. Eso lo hizo Constantino, el emperador, con los 4 llamados obispos de aquella época. Eso lo hizo él. Y siguió en la historia. Eso no tiene nada que ver con sacrificio. Sacrificio es buscar a Dios. Sacrificio no es darse latigazo.
Sacrificio no es inventar como se está inventando tantas cosas hoy. Eso jamás lo pidió Dios. Jesús se sacrificó. Él entró en Jerusalén y sabía que iba a ser sacrificado. Y ya les digo, él dijo, páseme esta copa. Ahí cerca. Lo más que me sorprendió, una de las cosas que la última vez no fui consciente de ello, es que Jesús estaba ahí, frente al monte del templo. Apenas estaba el torrente de Cedrón que cruzaba como el pequeño valle que hay entre el huerto de Semaní y el templo. El templo era mucho más alto que la mezquita ahí, se veía de toda la ciudad. Pero yo decía, o sea que Jesús estuvo aquí junto a estos olivos o unos parecidos. Y ahí enfrente, a 200 metros, él estaba viendo el templo. Y él estaba diciendo, voy a morir para que ese templo sea derribado. Y la iglesia, las personas, usted sea el templo del Espíritu Santo de Dios, que va a caer, que se va a abrir a todas las naciones. Que ya la gente no va a ser Jerusalén. Va a ser la Jerusalén celestial la que está esperando. Pero hay algo importante en esto que tenemos que aprender. Y entonces él entra y se sacrifica allí en Jerusalén. Un sacrificio. Y esa noche que se estaba sacrificando, le dijo a los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, oren conmigo 1 hora. Oren 1 hora. Ayúdenme en esta necesidad. Y que dijeron, yo no tengo ganas de orar. No eran conscientes. Que no somos conscientes. Por eso yo no me voy a levantar. Yo voy a orar, ¿para qué voy a orar? No somos conscientes del poder de la oración. Por eso no oramos. Por eso no intercedemos. Pedro, Juan, no eran conscientes. Oren conmigo 1 hora. Por favor, se los pido. Ay, Señor. No han podido orar. Sí, estamos orando. Y la tercera vez, no, ya no oren, ya. Ha llegado la hora. Jerusalén. De ahí se proveerá paz para las naciones. Sacrificio. Cuando el cristianismo se basa en la comodidad, en si tienes ganas o no tienes ganas, no hay fuego del Espíritu Santo. Esto no es por ganas. Esto no es si te nace. Esto es sacrificio. En el cuerpo nunca te van a hacer. Jamás en el cuerpo, salvo que tengas un trabajo que te guste, que estés chachi y lo pases bien. Cada vez que digas, no veo la hora de entrar al trabajo, quiero dejar a mi mujer y a mis hijos en casa, que estoy loco por entrar a trabajar, no vas a tener ganas de ir a trabajar. Si tienes algo mejor que hacer. A veces es lo mismo. No vas a tener ganas de buscar a Dios en oración. Pero cuando empiece, cuando lleve 1 semana, 1 mes, 1 año, 2 años, y cuando ha pasado el tiempo, entonces vas a crear que el alma crezca y la carne mengüe. Pero vas a hacerlo todos los días. Todos los días te vas a levantar y vas a decir, cuerpo, te clavo en la cruz, te agarro y te sigo. No estás esperando otra cosa, no se va a dar. No se va a dar. Pero yo sé que se está dando. El sacrificio personal es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús para con el Padre. Y eso es lo que provoca que el Espíritu Santo venga. Eso fue Pentecostés. Jesús le dijo, vayan y esperen. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos en la azotea, tumbados en la hamaca, tomando refresco? No, unidos en oración, clamando, esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Ustedes esperen, no se la puedo contar, ya se enterarán cuando llegue. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fueron al aposento alto dentro de Jerusalén y allí esperaron y oraron y no se pusieron con historias, sino estaban clamando y esperando, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. Todos los días se levantaban, Señor, tú vas a hacer algo. Y algo sucedió en Jerusalén, ¿no? ¿Qué sucedió? Que se despertaron los apóstoles, que perdieron su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Eso sucedió. Y dice que cada día ahí estaba Pedro, estaba Juan, y subían ¿a dónde? Al templo. ¿A qué hora? A la hora de la oración. Ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos la siesta o vamos para el templo? ¡Vamos para el templo! ¿Y dónde está el templo hoy? ¿Dónde está el templo hoy? ¿Dónde está el templo hoy? ¡Vamos para el templo! Porque hay gente que piensa, ay, entonces hay que abrir la iglesia para ir a orar a las 3 de la tarde. Ay, cavernícola. ¿Dónde está el templo? Sonríase, sonría que está a su lado. Diga, aquí estoy. Entonces, ¿quién tiene que levantarse a la hora de la oración? Es que necesito que venga otro conmigo porque yo solo no puedo. ¿Eso dónde está? ¿En algún sitio? Abraham fue solo. Llegó Isaac. David hizo sacrificio y compró todo el monte para sacrificar a Dios. Y a Salomón le costó levantar el templo.
Eso es el sacrificio. Eso tiene que ver con Jerusalén. Vencer la carne para vivir en el Espíritu. Y eso lo estamos consiguiendo, porque eso en Pentecostés se produce en el aposento alto, se produce en Jerusalén. Mi amada me va a acompañar con morir al yo para esperar lo que viene de Dios. ¿Te quiere vivir lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren vivir lo sobrenatural? No hay nada sobrenatural si no hay un sacrificio. Jesús no se sacrificó para salvación y para que el Espíritu Santo venga. Pero si no hay sacrificio, si no está sacrificando su vida, si usted no está cambiando de actitud, si usted no está haciendo sacrificios de obediencia, sacrificios de rendición, sacrificios de entrega, cuando dice, mira, mi voluntad es esta, Señor, hoy no tengo ganas, pero voy a hacerlo, porque voy a hacer tu voluntad. No son por mis ganas, es por tu voluntad.